Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Década de los 30. Un viaje que comienza en la ciudad de McAdams, en Canadá, donde se convirtió al evangelio Axel Werner Larsen. Era el año de 1932. Su conversión lo puso en la disyuntiva de venir a predicar el evangelio a Colombia, pues cuando escuchó a Carlos Berchtold preguntar quién vendría a nuestro país si Dios se lo pidiera, él levantó su mano en señal de aceptar el reto, pero no era aún bautizado. Después de 5 años, en 1937, ya casado con Abigail Gertrudis Staples y habiendo pastoreado una pequeña iglesia en Chipman, Wayne T. Sters confió en él y lo apoyó para que viniera como misionero. En Loma del Salado, en el oriente del país, tuvo su primer encuentro con la realidad. Él y su familia casi perecen en un incendio provocado por los enemigos del evangelio. Estaba de visita, así que no se quedó y se marchó a Bucaramanga. Comienza la predicación en medio de persecuciones y fallece su esposa, la que había dicho que con solo venir a Colombia a morir, estaría satisfecha. Era 1938 y sus jefes le pedían que regresara, pero su carácter recio se impuso y dijo la frase célebre: «Un soldado ha caído, necesitamos refuerzos, manden más obreros». Había quedado viudo y con 2 niños. Su situación era difícil, pero Dios le proveyó una nueva compañera, Fayeta Barnard, con quien casó el 16 de diciembre de 1940. Ella lo acompañaría hasta su muerte en 1972. Década de los 40. Con Fayeta trabajó en Bucaramanga hasta 1942, cuando tuvieron que posponer un viaje a Norteamérica por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Como iban a salir desde Barranquilla, allí tuvieron que quedarse y comenzar la segunda iglesia en el país. Pero James Elmer Ball y su esposa Grace Helen los habían reemplazado en Bucaramanga. Así que eran 2 iglesias a cargo de 2 misioneros. Sin embargo, ya establecida la United Pentecostal Church, llegaron más misioneros a nuestro país: Sally Lemons, Berta Carpentier, Stanford Johnston y los esposos William y Ruth Drost. En estas 2 iglesias, los niños eran muy importantes. El evangelio llegó al Valle del Cauca con el trabajo de Stanford Johnston en 1948, aunque su salud no le permitió desarrollar una labor como la que hubiera querido. Por eso, cuando Bill Drost fue a visitarlo con el fin de tomar su lugar, Stanford lanzó las frases: «Han llegado refuerzos, Dios seguramente los visitará». Década del 50. Y llega la década del 50, la que hemos considerado como la que preparaba el camino hacia la consolidación del trabajo de la iglesia. La obra seguía expandiéndose en medio de una violencia política que por momentos tomaba visos religiosos. Esta violencia cobró la vida de varios mártires en el área rural del Valle del Cauca. En esa misma región se producen los primeros bautismos y varios colombianos, Saúl Ramírez y Alfredo Montenegro, entre otros, comienzan a colaborar con el ministerio del hermano Drost. La iglesia en Medellín y Urabá comenzó en 1950 con el trabajo que realizó Lía Krisiak. Los primeros convertidos fueron Mario y Rosario Cadavid. Como muestra de ese crecimiento, es ordenado al Santo Ministerio en 1954 el primer pastor, Campo Elías Bernal, quien había contraído matrimonio con Gabriela Velázquez en 1951. Después son ordenados otros 3 pastores, Miguel Peña, Saúl Ramírez y Eduardo García. Pero no solo iba en aumento el número de pastores ordenados, sino que se iban fundando congregaciones, al punto que, al finalizar la década, había más de 60 iglesias locales. Asimismo, llegó el evangelio a la etnia arhuaca por medio del hermano Victoriano Verdugo. Iba tomando desarrollo la iglesia y se organizaron los departamentos de jóvenes y damas dorcas en 1958. Y la iglesia, como producto de la emigración por la violencia de algunos hermanos al Ecuador,
y la predicación del Evangelio en esa nación, envió el primer misionero en 1959 al campo extranjero. Se trataba de Miguel Peña. En esta década aceptó el mensaje del nombre el misionero de la misión Santidad del Calvario, William Thompson, con su esposa Mary Ellen, y fue nombrado como misionero en nuestro país. Trabajó en Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Década del 60. La década de los años 60 es la de la consolidación de la obra en Colombia, la que se da con base en el desplazamiento de creyentes a los barrios de invasión que se formaron en las ciudades. Se van formando congregaciones al punto que al finalizar la década hay registradas cerca de 250 iglesias, y milagros, sanidades y hechos portentosos son parte de la obra de Dios. Pero además son ordenados al santo ministerio un total de 15 ministros ordenados en un poco más de 25 años de predicación. Pero Axel Werner Larsen tenía visión misionera. No es sino recordar su famosa frase: somos salvos para servir. Y empezó a pensar en misiones a Bolivia, lo cual sucedió en 1965. Fueron enviados Ulises Rengifo y su esposa Ruby. En 1968 fueron enviados Álvaro Torres y su esposa a España junto con Isabel Torres. Fueron a trabajar con William Drost. Fue un proyecto conjunto con Canadá. En lo administrativo, los colombianos tomaron la administración de la iglesia en 1967 ante la propuesta de la United Pentecostal Church. Década del 70. Y en medio de nuestro viaje, llegamos a los 40 años de la iglesia que se cumplieron en 1977. Esta década es en la que se desarrolló la autonomía administrativa que fue producto de la propuesta de la United Pentecostal Church. Esto trajo una serie de pasos administrativos que al final desembocaron en el establecimiento de un consistorio de ancianos de 12 miembros y después de 7. También se organizaron los distritos como subdivisiones de las regiones administrativas que existían. Se fundaban iglesias en las ciudades acorde con la urbanización que estaba sufriendo Colombia, pero continuaba la predicación del Evangelio en medio de tensiones debido al auge del narcotráfico y la guerrilla en los campos. El crecimiento fue de tal magnitud que, desde comienzos de la década, las convenciones pasaron de los templos a los coliseos. Y cuando se celebraron los 40 años, la convención se realizó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En lo administrativo, se fundó la Corporación para Ayuda Social, que fue el producto de la preocupación por el bienestar de los pastores y sus familias. Ha sido de mucha ayuda y bendición a todo el pastorado. Década del 80. Ahora nuestro viaje nos lleva a los 80, época en la cual Colombia se llenó de violencia y muerte. Esto afectó a la iglesia, pero Dios nos permitió sobreponernos al cierre de templos y al desplazamiento de muchos hermanos. En relación con los desplazamientos, estos presionan la apertura de iglesias, lo que requiere más predicadores y más pastores, pero a su vez una mejor estructuración de la administración para formarlos adecuadamente. Surgen los ministerios especiales de enseñanza y música a cargo de Eliseo Duarte y David Fontalvo, lo que deja ver la atención que se presta a estos dos aspectos. La escuela dominical había sido objeto de estructuración desde la década anterior, pero empiezan los primeros intentos concretos de establecer institutos bíblicos, con lo que se empieza a hablar de un departamento de educación cristiana. Había algunas medidas que permitían trabajar mejor: creación del Departamento de Misiones Nacionales, nombramiento de misioneros en el país, creación de un nuevo distrito, el número 12 a propósito, primeros pasos para crear el Departamento de Educación Cristiana y el desarrollo inicial de nuevos ministerios. Con este panorama, el viaje nos permite darnos cuenta que el crecimiento fue impulsado con la dirección de Dios por hechos y circunstancias propias del país. El cuerpo ministerial había adoptado algunos cambios que permitían trabajar mejor,
de acuerdo al tamaño y crecimiento dinámico de la iglesia. Podíamos decir, como el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Década del 90. Nos disponemos a entrar en la recta final del siglo XX, la década del 90. Es un tiempo en el cual, según informes de la época, se fundaban un promedio de 2 iglesias por semana. Esto nos muestra el desarrollo de la obra. En el plano internacional, la obra en Estados Unidos comenzaba a tomar forma. Eliseo Duarte había estado desde octubre de 1989 trabajando entre los hermanos colombianos que vivían en ese país. El día 2 de noviembre de 1995, el Ministerio del Interior expidió la resolución 1032, en la cual se lee textualmente, abro comillas, por la cual se reconoce personería jurídica especial a la entidad religiosa denominada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Además, fuimos inscritos en el Registro Público de Entidades Religiosas. Y el 2 de diciembre de 1997, el Estado colombiano firmó el Convenio de Derecho Público con 18 iglesias, entre las cuales se encontraba la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, lo que le dio la posibilidad de ejercer su actividad. En lo interno, en el año 1995, se creó el Departamento de Educación Cristiana como tal y se determinó que el segundo vicepresidente fuera el director del mismo. Se empezaban a vislumbrar las diferentes áreas que el departamento manejaría: escuela dominical, educación secular y educación teológica. Posteriormente se añadirían el área de recursos educativos y la de música. Dado el desarrollo del Departamento de Educación Cristiana, el 10 de febrero de 1998 nació a la vida jurídica la Fundación Educación Cristiana Pentecostal por una decisión de su fundadora, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a través del Consistorio de Ancianos como su órgano representativo. Cuando llegó el año 1997, la iglesia se dispuso a celebrar los 60 años. El evento central fue la convención de los 12 distritos. No solo fueron los cultos que se llevaron a cabo en los coliseos y estadios, hubo caminatas en las cuales el pueblo del Señor mostró su agradecimiento con Dios por permitirnos llegar al 60º aniversario tomados de la mano. En ese mismo año, 1997, se conformó la Asociación Nacional Carcelaria con la hermana Nelly de López como presidenta. Fue una abanderada del trabajo carcelario a quien Dios llamó en un sueño para que le sirviera en las cárceles. La violencia siguió haciendo estragos, pero Dios nos ayudó. Hoy seguimos predicando, tomados de su mano, y estamos celebrando 80 años.